¿qué tal? Mi nombre es Marta Angélica Peral Salcido, soy alumna del doctorado en Administración por la Universidad IEXPRO. En la actualidad estoy cursando el Seminario de Comportamiento y Desarrollo Organizacional, tutoriado por la doctora Elizabeth Ramírez Mesa. Bien, a continuación expongo un video ensayo que se titula Sugerencias para la eficacia de los equipos de trabajo en la práctica docente. Comienzo con la introducción. En la actualidad se han vivido tiempos difíciles derivados de la pandemia. En el campo laboral de los docentes, la pandemia también, ha generado diferentes situaciones y conflictos. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a nuevos retos y dificultades. Máxime se tiene que trabajar en equipos de trabajo, en equipos colaborativos. Cabe preguntarnos, ¿cómo se articula el trabajo en equipo en tiempos de pandemia y después de la pandemia? ¿Cuáles son las dificultades del trabajo en equipo antes de la pandemia y después de la pandemia que enfrentamos los docentes? Asimismo, ¿cuáles son las estrategias de comunicación y de eficacia de trabajos en equipo para poder desarrollar el trabajo? En este trabajo precisamente iremos reflejando cómo se articula el trabajo en equipo, así como los procesos de coordinación, comunicación, etcétera, etcétera, para ver a través de la experiencia laboral cómo se jugaron, diferentes situaciones y cómo se conjugó el trabajo en equipo. Comienzo con el desarrollo. En el trabajo donde yo laboro me desempeñé en un momento dado como coordinadora de escuela. Posteriormente como coordinadora de materia y en la actualidad solamente soy docente. Bien, como coordinadora de escuela, evidentemente siempre se ha trabajado en equipos de trabajo. La cuestión aquí que trabajar en equipos y conformar equipos de trabajo ha resultado difícil con docentes. En la escuela donde laboré como coordinadora, es una escuela que imparte artes, danza, teatro, canto, música, piano, etcétera, etcétera. Y hay puesta en marcha de obras de teatro de niños de entre 6 a 15 años. Estas puestas en escena luego se llevan a escenarios como el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. La cuestión central es cómo conformas los equipos y cómo trabajan los equipos cuando son distintos. La cuestión central en ese sentido es conocer el tamaño óptimo del equipo. Cuando tenemos mucho personal o cuando se tienen muchos docentes de diferentes, asignaturas, una de las primeras situaciones para resolver el problema es agruparlos por segmentos. A los profesores de danza, a los profesores de teatro, a los profesores de canto y también al personal administrativo. ¿Para qué? Para generar, equipos eficaces. Sin embargo, cuando se daba la sinergia en los diferentes equipos para poner a escena o los ensayos, de una obra de teatro, es cuando nos dificultaban el trabajo, porque, pues hay que decirlo como tal, los docentes manejan egos. Y entonces, luego se lleva, a lo personal. Y a veces no hay ese trabajo en equipo. ¿Cómo se resolvió esta situación? Cuando hay diferencias de enfoques, hay que conformar, también colegiados, asambleas, reuniones, para platicar del compromiso, de la situación que tiene que llevarse a cabo, de los objetivos que se tienen que trazar y pues al final lo que tenemos que tener es un producto, que es la puesta en escena de una obra de teatro. Se escuchan a todos y una vez que se escuchan a todos, los diferentes segmentos de equipo dan sus puntos de vista y podemos llegar a un proceso de negociación. Tan es así que, como les comentaba hace un rato, las obras de teatro se han llevado a diferentes escenarios de la Ciudad de México de carácter importante. En ese sentido, a través de los procesos de comunicación, de coordinación y de cooperación, se pueden llevar a efecto unos muy buenos equipos, tareas de equipos excelentes. Muy bien, dentro del mismo desarrollo también tenemos el aprendizaje grupal. ¿Qué significa esto? Se da cuando dentro del equipo se construye colectivamente el conocimiento sobre la organización y el trabajo. Todo equipo en este sentido tiene un aprendizaje grupal y esto es óptimo para el trabajo colaborativo. Sin embargo, ¿cuáles son las situaciones a las que nos podemos enfrentar? Ya no voy a hablar de mi práctica profesional como coordinadora, sino como docente. Como docente también tenemos que generar equipos para poder trabajar en la generación de evaluaciones, en la generación de programas, en la generación, de diferentes actividades
Y resulta que algunos de los docentes pues no trabajan en equipo y son celosos de su material, no saben compartir. Tampoco se dan las sinergias apropiadas para poder trabajar en colaboración. Además, se dan subgrupos, antagónicos por egos y por cuestiones personales, que esto obstaculiza mucho el trabajo. Desafortunadamente, también tenemos que existen profesores que se apropian del trabajo intelectual de otros profesores y lo presentan como propio. Existe asimismo la difamación entre los profesores para desacreditar. Qué difícil, ¿verdad? Una situación bastante difícil si estamos trabajando o si estamos queriendo generar trabajo en equipo. Destacadas estas fallas del trabajo en equipo, se debe de capacitar al personal por competencias para el trabajo en equipo. Es decir, no solamente tenemos que tener en el currículum las capacidades intelectuales y técnicas, sino también las capacidades para el trabajo en colaboración, en equipo, la inteligencia emocional, el liderazgo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las personas pueden aprender estas competencias para trabajar en equipo mediante programas que fortalezcan, digamos, estas actitudes, porque estamos hablando de una cuestión actitudinal. Y también las competencias para el trabajo en equipo predicen un buen desempeño laboral, porque si trabajamos como profesores en conjunto, como colegiado, evidentemente salen mucho mejor, digamos, los productos que se nos piden. Ejemplo, un programa de estudio. Ahora bien, para que se dé, digamos, un equipo afortunado, es muy importante la selección de los miembros del equipo por conocimientos y habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las veces se selecciona a los miembros no solo por los conocimientos y habilidades a la tarea, sino también por sus competencias para trabajar en equipo, porque manejan una muy buena comunicación interpersonal, porque manejan el conflicto, porque hay liderazgo, etcétera, etcétera. En ese sentido, en el área de los profesores, lo que se hace es coordinar a más profesores cuando tenemos a uno de estos elementos que tienen justamente esas competencias, estas habilidades para el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque va a saber coordinar a los demás y podemos, digamos, tener un muy buen producto. Otra de las situaciones que nos encontramos, yo lo comentaba al inicio, en la introducción, es la virtualidad en el tema actual con los docentes. ¿Por qué? Porque cuando nos fuimos o cuando estamos, digamos, en esta disyuntiva de la pandemia, la mayor parte de la población educativa se fue a clases online. ¿Y qué significó esto? ¿Qué significó esto? Que bueno, que se usaron canales virtuales. Sin embargo, las respuestas no fueron óptimas cuando se hablaba de comunicación y de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque muchos de los profesores desafortunadamente no estaban comprometidos. Asimismo, y la crítica es, los jefes usaron las tecnologías de la información y la comunicación de una manera inadecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que sin respetar tiempos de descanso y fines de semana, pues desafortunadamente quemaron al profesor cuando hay un trabajo extenuante que provocó cansancio y estrés. La propuesta sería, y se sugiere, que el teletrabajo sea regulado. ¿Para qué? Para que se respeten los trabajos del empleado, para que se respeten los tiempos del empleado. ¿Por qué? Porque el docente no solamente es docente, también tiene compromisos familiares, también tiene compromisos personales, etcétera, etcétera. Muy bien, así podríamos abrevar muchísimas situaciones de la cuestión del trabajo en equipo y de los conflictos. Pero habría que ver más bien cuáles son las sugerencias. Y ahora propongo las siguientes conclusiones. Son varias las dificultades que ya, digamos, enumeramos en torno al equipo, como lo describí en mi experiencia profesional y laboral. Ahora, las sugerencias son, se deben desarrollar competencias para el trabajo en equipo de todos los docentes, es decir, no solamente la cuestión técnica, si soy profesor de matemáticas, ser hábil en el conocimiento de matemáticas, también saber trabajar con compromiso, con colaboración, con sinergias y en colegiado. Esas son competencias para el trabajo en equipo. Además, crear ambientes de tareas creativos y empoderados. ¿Qué significa esto? Donde los miembros también tomen las decisiones, es decir, los profesores se empoderen y tomen decisiones para que sean creativos. Una cosa muy importante en el trabajo en equipo es generar cohesión e identidad dentro de los equipos de trabajo. Si tenemos esta cohesión e identidad, evidentemente va a ser más eficaz el trabajo colaborativo. Asimismo, establecer una política de valores como el respeto, la tolerancia y el compromiso. Trabajo colaborativo, recompensas grupales. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las veces hay un coordinador y a quién se le da la recompensa, ya sea verbal, o sea, digamos una recompensa económica, se le da al coordinador y no es así.
El reconocimiento tiene que ser a todo el equipo para que haya sinergias y además el equipo se sienta motivado. Es muy importante esta cuestión de la motivación. Además, establecer políticas y valores en torno al trabajo en equipo. ¿Qué significa esto? Si tenemos valores, pues evidentemente estos valores nos van a apoyar a que hagamos las cosas de una manera adecuada, de una manera, digamos, con ética. Los profesores tenemos que tener ética en todo momento. Asimismo, establecer normas del teletrabajo, muy importante. ¿Por qué? Teletrabajo, trabajo remoto o trabajo virtual, como se le quiera llamar, pero donde los empleados, los empleadores sobre todo, respeten horarios de trabajo y descanso y no estén recibiendo o no estar recibiendo nosotros como profesores mensajes a deshoras, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. ¿Para qué? Para que nos sugieran o nos pongan a trabajar. Es una situación bastante difícil y bastante estresosa. Bien, por todo lo anterior, se debe establecer un programa de capacitación acorde a las necesidades del trabajo de equipo en cada escuela, en cada ámbito docente. Muy bien, esta sería mi conclusión y agrego además que se realizó una lectura de eficacia de equipos de trabajo, papeles de psicología, en una revista, Consejo General de Colegios Oficiales de Psicología de España, en Madrid, por los autores Gil Francis, Rico Ramón, Sánchez Manzanares, Miriam. Por mi parte es todo y muchas gracias, profesora Elizabeth.